Vamos a resolver en este vídeo un problema de reacciones químicas. Y atención, porque en el enunciado nos van a dar algunas pistas que no podemos pasar por alto. Nos dice que la hidracina nos da la fórmula molecular y el estado de agregación. Nos dice que es líquido. Este es el primer detalle que tienes que tener en cuenta. Es un combustible usado en la propulsión de vehículos espaciales. Cuando se combina con oxígeno y nos da también la fórmula molecular y el estado de agregación, O2 gaseoso, se obtiene nitrógeno gaseoso y agua. Como primer apartado nos piden que escribamos la ecuación química del proceso. Después tenemos que calcular el volumen de nitrógeno que se obtiene en condiciones normales cuando se queman 120 gramos de hidracina y además la cantidad de agua que se genera. Y por último, el número de moléculas de oxígeno que son necesarias para que se pueda dar la combustión de esa cantidad de hidracina. Bien, vamos a empezar por el primer apartado que nos dice que escribamos la ecuación química. Y aquí viene lo que te decía antes. Cuidado porque una ecuación química debe saber que tiene que contener las especies que reaccionan, pero además en su estado de agregación. Es decir, la hidracina tiene que aparecer como líquida, más ahora el oxígeno que será gaseoso. Estamos en una combustión y va a dar lugar al nitrógeno, que me dicen que es gaseoso, por lo tanto dinitrógeno N2 en estado gaseoso, y además el agua, que yo la voy a poner como agua líquida, aunque no me dice nada el enunciado, ¿verdad? Pero vamos a suponer que estuviera en condiciones estándar, el agua estaría líquida. En este caso, lo siguiente que vamos a hacer una vez que tenemos las especies con su estado de agregación es ajustar, balancear la reacción química. Para que sea una ecuación química es necesario que se cumpla la ley de la conservación de la masa, o lo que es lo mismo, que haya el mismo número de átomos de cada tipo a un lado y a otro de la flecha que indica la reacción. Bien, si hacemos caso a esto que te estoy diciendo, fíjate que tendríamos que hay 2 nitrógenos a la izquierda y 2 a la derecha. Estarían 2 dentro de la hidracina y 2 aquí en forma de N2 gaseoso. Así que a priori no tengo que tocar la hidracina. Después tengo que hay 4 hidrógenos en forma de hidracina y tan solo 2 hidrógenos en forma de agua. Eso hace que tenga que colocar un 2 delante del agua para que ahora sí haya 4 hidrógenos en ambos lados. Y cuando hago esto y contabilizo los oxígenos, hay 2 oxígenos a la izquierda y otros 2 a la derecha en forma de agua. Así que ya quedaría ajustada la reacción. Por lo tanto, la ecuación química que yo debo dar sería, la vamos a poner aquí en rojo, ¿verdad? N2H4 líquido más el O2 que sería gaseoso. Vamos a poner la flecha y daría lugar al N2 gas y además 2 de agua líquida. Esta va a ser mi ecuación química. Con ello se acaba el primer apartado y nos vamos al segundo. Para hacer el segundo apartado hay un dato que voy a colocarme justo en mi reacción química. Me dicen que van a reaccionar 120 gramos de hidracina. Ese dato lo voy a colocar ahí porque me va a servir como guía para arrancar este segundo apartado. Bien, voy a tomar como referencia 120 gramos, pero me será más útil si lo expreso en forma de mol. Y eso lo vamos a hacer muy fácilmente, pues partiendo de, en este caso, los 120 gramos de hidracina y ahora usando un factor de conversión que va a dar cuenta de la masa molecular de la hidracina. Recuerda, habría que multiplicar por 2 la masa atómica del nitrógeno, que es 14, 2 por 14 son 28 y 4 por 1, que sería la del hidrógeno, pues sería un total de 32 gramos. Así que un mol de esta sustancia equivale a 32 gramos, que es lo que voy a poner en mi factor de conversión. Si hago esto y cancelamos gramos con gramos, verás que lo que vas a obtener serían 3,75 mol de hidracina. Así que con este dato podemos arrancar sin problema nuestro problema. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tener en cuenta la estequiometría de la reacción. Me dice que tengo que relacionar estos moles de hidracina, que equivalen a la masa que teníamos, con el nitrógeno que se obtiene. Te lo marco aquí, con el nitrógeno
que obtenemos. Así que para ello me voy a la reacción y fíjate que si te fijas en la reacción aquí tendríamos un 1 y un 1. Esto quiere decir que para hacer este apartado mi estequiometría es 1, 1. Por lo tanto, a la misma vez que reaccionan 3.75 mol de hidracina, se van a obtener 3.75 mol de nitrógeno. Así que podríamos calcular ese nitrógeno de forma muy fácil. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. 3.75 mol de nitrógeno y ahora me dicen que van a estar en condiciones normales. Para esto vamos a usar lo que sería el volumen molar. Un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22.4 litros. Por lo tanto, si cancelamos mol y mol, lo que vamos a hacer al hacer la operación es obtener un dato de 84 litros de nitrógeno. Este sería el resultado para ese volumen de nitrógeno. Pero es que además también tenemos que calcular la masa de agua. Vamos a ponerlo aquí al lado. Vamos a hacer exactamente igual. Nos vamos a venir a lo que serían los moles de, en mi caso ahora, hidracina, que son los que sé que reaccionan, y ahora tenemos en cuenta la estequiometría de la reacción. Pero fíjate que en este caso ahora, ¿verdad? Si yo voy a relacionar la hidracina con el agua, aparece un 2, que es el que tengo que tener en cuenta. De manera que un mol de la hidracina da lugar a 2 mol de agua. Esto es lo que voy a tener en cuenta en forma de factor de conversión. Y además, como me piden la masa, voy a poner que un mol de agua equivale a, haciendo su masa molecular, 18 gramos. Creo que no hace falta hacer ese cálculo aparte porque en el nivel en el que estamos es bastante simple. Así que simplemente cogeríamos y cancelaríamos los moles de hidracina, el mol de aquí con el mol de aquí abajo, y ya tendríamos la masa de agua, que va a ser como resultado 135 gramos de agua. Con esto queda el segundo apartado resuelto y nos vamos a venir al tercer apartado del problema. Fíjate que en este caso tengo que determinar las moléculas de oxígeno que son necesarias para llevar a cabo la combustión. Bien, en este caso voy a mirar ahora la estequiometría entre, como siempre, los moles de oxígeno, ¿verdad? Y la hidracina. Fíjate que en este caso también es una estequiometría 1,1. Así que lo voy a indicar aquí. Mi estequiometría entre la hidracina y el oxígeno es 1,1 y por lo tanto voy a partir de 3.75 mol de oxígeno y estos son los que voy a convertir a las moléculas que quiero conocer. Y para ello simplemente uso la equivalencia del número de Avogadro. Observa que tengo moles de oxígeno y me están preguntando por moléculas de oxígeno. Moles corresponden al mundo macroscópico y moléculas al mundo microscópico. Cuando eso ocurre, ya sabes que tienes que usar el número de Avogadro. Así que un mol equivale a 6.022 por 10 elevado a 23 y aquí pondríamos que son moléculas. ¿Vale? Una vez que ya tenemos esto, vamos a cancelar. Y tan solo hay que hacer la operación. Cuando multiplicas vas a obtener como dato 2.26 por 10 elevado a 24 y te quedarían que son moléculas de oxígeno. Con esto queda resuelto el problema. Si te ha gustado, por favor, le das al dedo hacia arriba y si te suscribes al canal me ayudas muchísimo a poder seguir tirando de él y poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.